esto, ¿no? Como lo que vuelve viva una historia, justo ahora empezó a grabarse, está bien. Lo que vuelve viva una historia es eso humano. Nosotros como seres humanos intercambiamos emociones y buscamos conectar con emociones humanas, la humanidad de la persona. El link que hace espontáneamente y naturalmente, sin haber, ya está, listo, vos ya podés dar el taller ahora, listo. Bueno, dejo de dar el taller, lo da Janine. No. Entonces esta capacidad de conectar con eso profundo en uno y exponerlo y ponerlo acá sobre la mesa con sinceridad, es algo que Rabindranath Tagore, un poeta hindú, decía: las palabras que salen del corazón llegan al corazón, ¿no? Es una fórmula muy simple y sintética de una capacidad bueno, realmente, ¿cómo es esto? ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado un poco en el taller? Muchas veces al hablar parece algo trivial, pero es algo esencial en realidad. Es casi una de las cosas más... el timón de este taller. No conocemos nosotros nuestra propia intención. Hacemos como un acto a ciegas. Es como que hago este movimiento, pero ¿qué quise hacer? Y cuando puedo reconocer mi intención, ahí la puedo encauzar. Encauzarla en, bueno, hay una serie de pasos, una serie de técnicas, y también esto, ¿no? Esta espontaneidad, conexión con el corazón y sinceridad. Entonces, tengo mi intención, listo. Tengo la claridad y esta sinceridad, y voy generando el paso a paso para ir desarrollando esta conexión, y la historia es un puente para llegar al corazón del otro. La historia funciona como un puente entre mi corazón y el corazón del otro o del público. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguien más le gustaría decirme qué viene a buscar a este taller? ¿Qué le gustaría llevarse de regalo? ¿Qué le gustaría aprender? Esto va a ser útil porque me sirve eso, Alba. Ahora micrófono Alba, alumna Alba. ¿Qué tal? Justo, alumna Alba, justo. Ah, Te saludo, lo saludo, le mando un beso porque el universo quiso que nos encontremos aquí. Está Yara, es mi maestra de terapias naturales. No entiendo para qué está aquí, porque sabe muchísimo y sabe comunicarlo, de modo que chapó a mi maestra. Pero bueno, yo soy maestra de escuela primaria, y tomé un diplomado el año pasado eh, en inteligencia emocional y esos temas, con una empresa mexicana. Pasó el tiempo, me gustó tanto, participé mucho de las clases. La cuestión es que me contrataron para trabajar con ellos, y como estoy estudiando coaching, estoy terminando la carrera, bueno, se suman un montón de cosas en donde yo tengo que hablar ante las personas, tengo que comunicar, y me encantaría que sea con impacto. Así que estoy aquí para eso. excelente, ¿Te excelente. gustó? ¿Te gustó? Alba, sí, me gustó porque me diste un pie para avanzar un poquito en esto. Bien. Bien, cuando Alba cuenta su historia, que es lo que nos llega a nosotros, se ve reflejado también en la historia que se cuenta ella a sí misma. ¿Bien? En la historia que se cuenta ella a sí misma. Es decir, ahora piensen, ella dijo que dijo, ahora tengo que hablar en público, ahora tengo que esto, lo otro. ¿Bien? Eso es lo que se dice ella adentro, y porque es sincera y abre su corazón, me lo transmite de esta forma. Esa es la representación. Imagínense, es la película que yo tengo en mi mente. Ahora, piensen por un momento esta representación interna. O sea, piensen, bueno, mañana tengo que ir a trabajar. ¿Bien? Mañana tengo que ir a trabajar. Piénsenlo. Mañana tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y aparece como si, a medida que voy nombrando cosas, es como que se va sumando una especie de carga, parece. Ahora piensen en esto. Bueno, una persona que se toma su trabajo en forma distinta dice, bueno, mañana tengo que jugar. Así que mañana tengo un montón que jugar. ¿Vieron? Cambia
la historia que me hago, la película que me hago y cómo lo relato. Ahora, en vez de tengo tengo ganas, o me gustaría, mañana me gustaría trabajar, o mañana me gustaría estar jugando. Mañana tengo ganas de aventurarme hacia esto. Entonces la historia que me cuento empieza mi fisiología, mi química corporal cambia y sale al mundo de una forma distinta. Pero para eso hay que entender, o sea, este taller se supone que es de storytelling, o sea, de contar historias, pero también va a servir para dos cosas más. Va a servir para, uno, contarme a mí mismo una historia, las historias que me cuento, la historia que traigo, las historias que venimos trayendo, las podemos reeditar, porque de alguna forma la memoria es así, reedita. Nosotros cada vez que recordamos algo, reconstruimos y creamos de nuevo eso. Entonces podemos recontarnos la historia de una nueva forma, tal vez llena de aprendizajes, tal vez enriqueciéndonos con recursos o otras cosas que nos puedan beneficiar. Y al mismo tiempo, y no menos importante, nos va a servir para recibir las historias. Recibir las historias. Nosotros recibimos historias o información todo el tiempo, y más ahora. Y poder recibirlos en forma más sabia. Tal vez con algunos filtros, tal vez con alguna selección, tal vez con una forma más amorosa. No sé, cada cual va a saber de qué manera elegir recibir las historias que recibe, contarse las historias que se cuenta y contar a los demás las distintas historias que contamos a cotidiano. Es decir, storytelling, o sea, somos seres de historias. Nosotros, esto no es algo nuevo, solo estamos puliendo algo u ordenando como piezas en un Shenga, algo que ya lo hacemos cotidianamente cuando nos preguntan ¿cómo estás? ¿Bien o te cuento? O bien, el bien ya es un contar una historia. Cuando alguien se presenta, un currículum es una historia. Cuando presentamos una dinámica, muchas veces se hace a través de un sembrado, ¿no? Entonces, hay una historia y luego de esta historia deviene el ejercicio, por ejemplo, la dinámica. Bien, ¿alguien más quiere regalarme la historia de qué es lo que se quiere llevar en este taller? Bien, perfecto. Entonces, listo, perfecto, nadie más. Entonces yo voy a compartir pantalla. Pasa que como tengo el Dale. Zoom que es como también yo soy anfitriona, siempre nunca encuentro dónde está el levantar la Ahí mano en la está. reacción, Sí. entonces, así. Bueno, mi nombre es Yara, ya me presentó Alba de antemano, y me dedico a enseñar, a trabajar con terapias holísticas y a enseñar, y entonces, bueno, cuando algo me llama, lo tomo, y esto me llamó y ni siquiera me puse a investigar, ni siquiera demasiado de qué se trataba. Sentí que era interesante esto de aprender a transmitir mejor, y bueno, siempre siento la necesidad de reconocer que aunque crea que sepa mucho, solo sé que no sé nada y me encanta aprender todo el tiempo. Y bueno, vengo a eso, totalmente abierta a aprender. Qué hermoso. Bien. Y seguro lo vas a estar haciendo. Hay muchas formas de estar aprendiendo. Entonces, bien, este aprendizaje al que está abierto Yara, van a descubrir esto. Hay un aprendizaje que es esto. Que es como si fuera el aprendizaje intelectual, que es la info pura. Y después hay un aprendizaje que está acá, que está, yo digo en el cuerpo, pero es el aprendizaje que no es lo que digo, sino es lo que perciben ustedes que yo manifiesto. ¿Bien? Entonces, o que les resuena, por decirlo así. Los papúes de Nueva Guinea, estos aborígenes, decían que el conocimiento es tan solo un rumor hasta que llega al hueso, hasta que llega al cuerpo. Y ahí deja de ser un rumor y empieza a ser manifiesto, a ser un hecho real.
Muy bien, entonces tenemos los rumores de la cabeza y también tenemos estos huesos y músculos y corazón palpitante listos para este viaje. Así que vamos a... tengo que poner compartir pantalla. Sí, ahora me toca a mí. Compartir. Bien. ¿Se comparte ahí? ¿Se ve? Sí, qué bien. Bueno, este soy yo. Yo no quise poner esta foto. De hecho, es una en la que salí bastante desfavorecido, pero no importa. Hagan de cuenta que salí re bien. Y ahí está. Presentación. Bueno, acá un poco nos... en esta parte Seba, que es el de la agencia, me obliga un poco a presentarme. Bueno, soy Germán. No sé si sabían, creo que ni sabían mi nombre. Bien. Soy Germán, esta es la historia. Bueno, estudié un poco de consultoría, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana. El motivo de esto era un poco la hipnosis ericksoniana, ¿no? Porque Milton Erickson, un gran hipnotista, la última etapa de su vida, solo se dedicó a contar historias terapéuticas. Pueden anotar el nombre de este libro, que creo que está al final. Mi voz irá contigo. Es este cuento, este libro de cuentos en lo que él iba improvisando historias, creando historias que podían conectar a las personas con recursos esenciales y vitales para ella. Entonces sacaba a gente de psiquiátricos directamente contando historias. Pero bueno, también tenemos otros terapeutas como Jorge Bucay o un gran terapeuta que se llama Jeffrey Zeit, que también es ericksoniano, que era su terapia era entre contar historias y un poco poética. Así que bueno, un poco por esto vino el taller. Tuve grandes maestros de Oriente y Occidente que se expresaban a través de metáforas e historias. Entonces, bueno, vengo un poco a transmitir pasar la antorcha de estas historias. Bien, entonces, recién algunos hicieron una pequeña presentación y vamos a dar un elemento, vamos a hacer un elemento de presentarnos un poco entre todos. Vamos a usar grupo, Gina, ¿está bien? Así que, preparada. Entonces, esto es grupos muy chiquitos, vamos a hacer una dinámica muy chiquita de presentación en la que vamos a hacer esto. Vamos a hacer una presentación metafórica. Que es decir, bueno, yo, en vez de decir yo soy Germán, voy a decir yo soy y tengo que volver al cuerpo para que el cuerpo me traiga una imagen. ¿Bien? O sea, tengo que sentir, no quedarme forzando una metáfora. Espero que llegue una metáfora. ¿Cómo estoy siendo ahora? Y ahora me siento estoy siendo como una fiesta, en donde lo represento como un montón de globos de colores que se sueltan al parque con un cielo azul y globos de muchos colores salen y van flotando y van elevándose y flotando y me siento un poco así, como una fiesta. Bien, me representé a mí mismo cómo me estoy sintiendo, me representé en metáfora y con una sintaxis somática de este movimiento y este abrir, ¿no? Entonces estoy empezando a incluir las manos y una representación metafórica. O sea, en vez de decir literal, tengo 37 años y no sé cuánto, no sé, y ahora tengo una corbata, no, esas cosas no. Vamos al lenguaje metafórico, que es el lenguaje del inconsciente, que sabemos que es el lenguaje, este lenguaje metafórico es el lenguaje que tiene una capacidad de generar cambio. Por eso es que los grandes bailarines y, bueno, los maestros de yoga y las asanas son animales y representados como cobra o una garza o una montaña, son representaciones metafóricas porque
Los bailarines, por ejemplo, lo usan sabiendo que si le dicen, bueno, firme como un soldado de bronce, enseguida adquiere la rigidez justa, porque tiene la capacidad de eso de generar un efecto somático. Entonces, metáfora, cuerpo, quién soy, cómo me estoy sintiendo ahora y cuál es mi intención. Eso no está escrito acá en la consigna, pero les voy a pedir eso también. Y mi intención hoy es abrir el cofre del tesoro. Puede ser metafórico o literal. Entonces, yo hoy estoy siendo una fiesta que se abre, llena de globos, que se abren al aire libre y que van flotando. Somático. Y mi intención hoy es abrir un cofre de tesoros. ¿Bien? Nos vamos a presentar una vez cada uno. No hay bien, no hay mal. Recuerden siempre que su mente inconsciente es más sabio que mi consigna. Así que 5 minutos. Ibas a preguntar eso, ¿no? Grupo de 5 minutos. Grupo de 5 minutos de a dos y se van a presentar uno con otro. Representación somática, metáfora. Mi intención también es esta. Soy esto, mi intención es esta hoy. Bien, a los grupos. Esta es la parte donde hay que ir a los grupos. A ver, ahí está. Estamos. Yo pongo ahora no o pongo sí. No. Bueno, ahora no. Bien, ustedes entren a los grupos, sí. Ustedes sí, pongan ahora sí. Ahí está, ahí empiezan a entrar. A algunos les dio timidez, me parece. Muy bien, bienvenidos a todos. Entonces tenemos una representación somática. Tenemos una representación metafórica. Estos elementos son como piezas que se van uniendo y van formando después una gran cosa, ¿eh? Y tenemos esto de un poco de una intención que puede ser metafórica o puede ser literal. ¿Bien? ¿Cómo les fue en este primer ejercicio? Bien. Muy bien. Muy bien, la verdad que entre mi compañero y mi compañera, digo compañero y compañero porque con los nombres soy horrible, no me acuerdo del nombre de nadie, pero con mi compañera y con mi compañero, entre los tres lo que describimos hizo así como por esas causalidades, como la imagen perfecta, como el todo así perfecto. Mira, excelente, bien, buenísimo. Lo que escribimos cada uno quedó así como un cuadro pintado, como si las tres partes formaron un todo completo, exactamente. Bien, ya está empezando a suceder entonces. Esto ya está empezando y este es el comienzo. Bien, para honrar al taller este de contar historias, voy a contar una historia, que es la primera de las historias que jamás existieron. Porque al principio de la humanidad, cuando las personas, los seres humanos ya vivían en cuevas y empezaban a juntarse como en pequeñas tribus y se organizaban para salir a cazar un grupo de personas, tal vez un grupo de hombres y otro grupo de personas se quedaban preparando las condiciones para la comida. En ese momento no había historias, ¿no? Pero existía esto, existía el fuego. Y junto al fuego, reunidos en un gran círculo, como en este gran círculo, junto al fuego se miraban a unos a los otros y se daban algún tip, como algún consejo. Es decir, bueno, cerca del río, en la montaña, ahí hay para comer. O siguiendo el rastro de pisadas, u oliendo acá. Y algunos daban algunos elementos de cómo cazaron, de cómo cazar mejor, para ir optimizándose. Estas historias nos iban mejorando, eran como consejos, por decirlo así. Que a veces eran recordados y a veces olvidados. Sucede que un día, uno de estos cazadores
se sentía mal, le dolía la panza, había, no sé si comido demasiado, comido alguna hierba que le cayó mal y estaba con dolor de panza y no fue a cazar. Y a la noche vinieron los cazadores con sus grandes presas y empezaron a asarlo al fuego y en el gran fuego común se reunieron todos y contaron algunas cosas de cómo cazaron. Y él cuando escuchaba le dieron tantas ganas de compartir algo, de decir algo, que como si los demás se hubiesen olvidado que él no había salido a cazar, empezó a relatar cómo fue su cacería, cómo fue su acecho, cómo fue ir buscando y encontrando y ver cada pista. Y a medida que iba hablando y el relato se hacía más largo y más largo, todos los presentes junto al fuego lo miraban con mucha atención, como teniendo cuidado al escuchar cada palabra, casi saboreándolas. Luego de que terminó de contar ese relato, hubo un gran silencio. Y por primera vez en la historia de la humanidad, le pidieron que lo vuelva a contar. Y ahí nace el primer cuento, el primer relato. ¿Bien? Entonces, acá está. Este arte de contar, obviamente no es un cuento ficticio, ¿no? O sea, no sabemos. Pero puede ser, quién sabe, ¿no? Entonces, en este arte está esto. Y está la capacidad, como dijo Janina, de dejar una huella con la historia. Y Janina, de nuevo, como siempre, mi asistente cuántica, me da el pie para el siguiente paso. Ella dijo que es muy mala con los nombres. Y algo que iba a contar era esto, ¿no? Que nosotros, muchos de ustedes tal vez hicieron la primaria en una misma escuela, o primaria y secundaria incluso, pero varios años, digamos, varios años compartiendo con un grupo de chicos. Y en esos años, todos los días, a la mañana, yo sé que suena una pesadilla, pero era así, es lo que vivimos, se llama escolaridad. Todos los días a la mañana nos decían la lista de los alumnos. Álvarez, presente. Alberti, presente. Data, presente. ¿Bien? Ahora, piensen esto lo escuchamos durante casi todos los días, años. Y años y años y años y años y años. Fíjense si alguno de ustedes puede decir 7 nombres de corrido de la lista. De 30, ponele. No. ¿Bien? Fíjense si pueden decir 9. Si eran 30, 9 es menos de un tercio. Así que, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la forma... ¿Querés compartir? Sí, contá. De quienes me acuerdo es de quienes de quien me ha quedado una historia. Tal cual. O un recuerdo. Tal cual. No el nombre. De quien me ha quedado algo. Si no, no. Así haya sido la que yo creía en ese momento que era la mala del curso, o mi mejor amiga, o quien de repente era el más inteligente, pero siempre era el que de cierta forma contaba algo. De eso puedo recordar su nombre, después el resto no, nada. Exactamente. Y con esto decimos, en realidad esto es un fenómeno, que tiene que ver con la forma de organizar la información que tenemos, que no funciona como una lista. Nuestra memoria no funciona como una lista. Por eso anotamos para ir al supermercado. Por eso anotamos en una lista para ir al supermercado, porque la memoria de lista es muy acotada. Ahora, si yo les pregunto cuántas veces escucharon, cuántas veces les contaron Caperucita Roja, y seguramente que no se la contaron todos los días, y seguramente que no fue durante años todos los días, como la lista de la escuela. Es más, capaz solo escuché Caperucita Roja 3 veces, o 4 veces. Y sin embargo, todos podemos contar la historia de Caperucita Roja, por dar un ejemplo. Porque esa memoria de relato queda como una huella grabada, o sea, se impregna en nosotros. La memoria de la historia permanece, la memoria de la lista no. Yo tengo, bueno, ahora no lo veo, está muy lejos, no sé.
se volvió un viajero, pero era un gran hipnotista, Luis Martínez Díaz, que además tenía una memoria impresionante. Y lo que hacía, o sea, él podía ir por la calle y veía, no sé, 30 autos y se sabía las patentes de memoria. Se sabía las patentes de memoria. Y yo digo, no, esto es una locura, esto es como, no, esto es un truco. Es un truco, porque yo no veo números, dice, yo veo historias. Y era un truco mnemotécnico, bueno, no va al caso, pero el truco es como algo así como que él para cada número tenía un personaje. Por ejemplo, el 2 es un patito, el 1 es un mástil, no sé, el 0 es una laguna y el 8 es un infinito. Entonces, cuando ve el número 1, 2, 0, 8, ve un patito con un mástil en una laguna dibujando un 8. ¿Bien? Entonces, eso hace que se le pueda acordar. La memoria de imágenes funciona mucho mejor que la memoria en forma de lista de conceptos y de números. A menos que seas algo así como Asperger, pero bueno, casos excepcionales. Entonces esto, la memoria de las historias queda grabado en nosotros y queda como funcionando en nosotros. Vamos a pasar a un ejercicio chiquito. No sé si se esperaban o no, pero bueno, se esperaban ejercicios o solamente información. Pero, bueno, traje ejercicios. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Entonces, el ejercicio es este, el gravitas. El ir más allá. Recién en la historia que conté, hubieron lapsus en donde parecía que se acentuaba algo cuando yo relataba una historia. Es como si le estuviera dando importancia a algo. De hecho, a veces hasta repito y también hago como un marcado o subrayado analógicamente. Es decir, hago un marcado como con la mano y hago un marcado con mi voz. Y por primera vez en la historia le pidieron que lo cuente de nuevo. Y por primera vez en la historia de la humanidad le pidieron que lo vuelva a contar. Bien, hago un marcado o lo repito y resalto eso. Esto es, lo puse como un concepto griego, que es de gravedad, de gravitas, que es de darle importancia a algo. Está en nuestra forma cotidiana de hablar, no es algo ajeno a nosotros. Ahora que lo empezamos a practicar van a ser más conscientes de cuando alguien lo usa o cuando no, o cuando lo usan ustedes mismos. Entonces la pregunta que vamos a hacernos entre nosotros brevemente, grupos de 5 minutos, va a ser ¿quién sos? ¿Bien? Y entonces va a decir, bueno, me llamo Joaquín. Bien. Bien, Joaquín. Esto es importante. Tomar, recibir el mensaje. Joaquín, bien. Ya sé tu nombre. Pero además, ¿quién sos? Y bueno, soy padre de 3 hijos. Claro, padre de 3 hijos. Y más allá de eso, más allá, ¿quién sos? Estoy insinuando algo, ¿vieron? Estoy como, no, pero ¿quién sos? ¿Se entiende? Estoy haciendo una pequeña modulación que hace que la persona, en vez de encontrar una respuesta acá en la superficie, tenga que ir a otro lugar. Tenga que ir a buscar a otro lugar, y hacia otro lugar, y hacia otro lugar, ir cavando más profundo, ¿no? Ir más allá, puse acá. Bien, entonces, ir y que van apareciendo las cosas, es como ir en profundidad hacia nosotros mismos también, ¿no? Y van surgiendo distintas cosas. La pregunta puede ser quién sos o quién estás siendo. Y pueden variar entre estas dos. Bien, es muy simple. Una pregunta y acentuar con la importancia. Bien, recibirlo y más allá de eso. Y detrás de esto, ¿quién sos? Y además, ¿quién sos? Y sos mucho, mucho más que eso. Bien. Entonces nos ponemos de a dos. Uno le hace un momento de 5 minutos. Sí, la pregunta es 5 minutos. Grupo de 5 minutos. Una vez pregunta uno, una vez pregunta otro. Se turnan. Puede uno preguntar y los dos responder.
si se hace un grupo de 3, vamos con este segundo ejercicio de Gravitas. Adelante. Aquí, chic. A ver. Disfruten, jueguen a esto. Jueguen, no trabajen, jueguen. Iguales. Muy bien, ahora sí, bienvenidos. Y con esta dinámica nos llevamos esta capacidad de darle un sentido distinto diciendo una misma cosa. Entonces estoy repitiendo una misma frase, pero le cambio el sentido al darle importancia, hacer este marcado, como un subrayado, o marcado como con el cuerpo, o cambiando con la inflexión de la voz, como insinuando algo distinto. ¿Bien? Entonces, las historias, piensen que tienen este valor tan importante que volvió multimillonario a Netflix, ¿no? Pero esto que se intercambia son emociones, es eso humano, es eso y mucho más. Bueno, es información de acuerdo a qué está buscando la persona, pero es información encuadrada de una forma específica, ¿no? Piensen que todos los Vedas eran cantos, las escrituras sagradas de la India eran cantos, los sutras eran también algunos cantados, el sutra del diamante tiene su canción. Los cuentos tenían un alma. Los cuentos tenían un alma. Sócrates estaba en contra de la tecnología. Vieron que ahora vemos a los nenitos chiquititos todo el día con la tablet o lo que sea, pero Sócrates, ya un pionero, él estaba en contra de la tecnología. Imagínense, edad antigua en Grecia, ¿a qué se refería con tecnología? Él estaba en contra de los libros. Él decía que el corazón de la historia debía ser narrado, el diálogo se iba a perder, el encuentro en el ágora de todas las personas se iba a perder como una llama que se pierde cuando se enfría y los sentidos se iban a ir perdiendo, se iban a ir diversificando de lo que quiso decir realmente el autor original. Sócrates decía esto. Pero bueno, son muy útiles, es práctico, ¿está bien? Entonces ya también en esa época pasaba esto, ¿no? Las historias narradas, contadas y personificadas, y generaban esta catarsis los teatros griegos, ¿no? Generaban esta capacidad de librar emociones y era esto, ¿no? Estos intercambios, en el caso de intercambios emocionales, digamos, en la parte de teatro, y en los filósofos era como una especie de avanzar, acercándose a una verdad sobre la justicia, la belleza, el amor, distintos temas que tocaban en aquella época. Pero las tribus transmitían sus relatos siempre, sus enseñanzas a través de relatos. Los sufis, los cuentos zen, los sufis tienen un montón de cuentos también para hablar de sus enseñanzas, las parábolas de Cristo. O sea, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo vemos a la humanidad junto a un fuego a veces, o en un lugar caminando, en una plaza, o en un parque, o compartiendo y transmitiendo esta llama. Y habiendo dicho eso, voy a contar otro cuento. Este es de los Hopi, los indios Hopi, que tienen de hecho también muchas profecías que se cumplieron, eran una tribu muy sabia. Y dice así. Todo era oscuridad. Hasta que de repente, ¡cha! ¡Tagua! Una chispa del sol empezó a existir. Tagua en su plenitud expansiva de luz y conciencia existió en plenitud. Pero estaba muy solo. Así que soñó un mundo
y soñó y apareció el mundo. Y apareció un mundo y muchos mundos y muchas cosas y objetos en el mundo y seguía estando solo, sin poder compartir. Así que en su soledad volvió a dormir y soñar. Y en su soñar creó y dio vida. Y dio vida a unos seres viscosos, pegajosos, que se arrastraban en las profundidades de la tierra, unos bichos con patas, tenazas y babosos. Tawa los miró y dijo, estos seres son estúpidos, yo no puedo compartir con ellos. Entonces le pidió a la abuela araña que hiciera algo al respecto. Y la abuela araña, que era algo medio chaqueña, dijo, bueno, vamos todos para acá, vamos, vengan acá, reunámonos todos, ve que acá Tawa se nos está enojando, vamos a subir para arriba, a otro plano en la existencia, y vamos, y los bichos empezaron a trepar y trepar hacia un estrato superior, y a medida que iban trepando, iban aumentando su tamaño y volviéndose pesadas, peludas, sacando garras, colmillos gigantes, ya eran pesadas bestias que hacían temblar la tierra y sanguinariamente se comían los unos a los otros, corrían con una energía, con una vitalidad. Había otra cosa más, pero Tawa los volvió a ver y mirándolos dijo, son estúpidos, no puedo compartir con ellos. Y le volvió a pedir a la abuela araña que hiciera algo al respecto. Y la abuela araña, que ya estaba un poco cansada, dijo, bueno, vamos, que parece que no funcionó, vamos otra vez para arriba, y nos vamos para arriba, y fueron ascendiendo y trepando. Y esas bestias que trepaban, a medida que trepaban, se fueron empequeñeciendo y convirtiendo en frágiles y pequeños hombres desnudos. Y esos hombres empezaron a vivir en pequeños grupos familiares y tribus, y construyeron casitas, y sembraron la tierra, y contaban historias alrededor del fuego, y ya estaban muy, muy armados, todas civilizaciones humanas. Pero un día los brujos le robaron su luz. Y sin luz, sin su luz interna, esos hombres empezaron a mirarse de otra forma. Ya no tenían la luz en su interior. Entonces empezaron a mezquindarse, a sacarse, a robarse, a competir en vez de compartir. Sin luz empezaron las guerras. Empezaron algunos a tratar de someter a otros. Y así, sin luz, reinó el caos, la destrucción y el odio. Entonces, los hombres, dándose cuenta de este problema, decidieron armar una asamblea. Esto es algo que comparten muchas tribus. Creo que muchas tribus comparten dos cosas. Un temazcal, que es como una choza con vapores para purificar el cuerpo como si fuera un sauna. Y la otra es el pasarse un bastón. Pasarse un bastón para hablar. Así que hicieron un fuego, vieron que había un problema y se pasaron el bastón y fueron conversando para tratar de resolverlo. Se dieron cuenta que no podían vivir más ahí y querían buscar otro lugar, como si fuera otro estrato, otro reino donde vivir. Y no sabiendo dónde, le preguntaban a la abuela araña, pero ya estaba muy cansada, así que no quería saber nada de ella. Entonces decidieron, a uno se le ocurrió pedirle al pájaro gato que vuele en busca de nuevas tierras. Y así lo hizo, el pájaro gato voló y atravesó un agujero en el cielo, en el espacio, y llegó a un nuevo mundo donde unos desiertos, valles y arenas, y en medio del desierto aparece una casita hecha de madera con un hombre sin rostro. Se acercó el pájaro gato, planteó la situación y les preguntó si los humanos podían vivir ahí. Y ese hombre sin rostro que descansaba en una silla dijo, por mí no hay ningún problema.
pero van a tener que convivir conmigo. Ese hombre sin rostro era la muerte. Y el pájaro gato llevó el mensaje. Les dijo lo que había visto, les dijo que era un lugar posible para habitar, y los humanos dijeron, bueno, aceptamos. Pero ¿cómo llegar hasta ahí arriba? No podemos volar. Le pidieron a la abuela araña si los podía trepar, y la abuela araña solamente se limitó a dar un consejo. Dijo, miren, si plantan el bambú y le cantan, este va a crecer. Cantándole va a crecer y crecer y crecer. Entonces, así hicieron. Sembraron bambú y toda la tribu reunida al lado empezaron, iban cantando y crecía el bambú, y cuando tomaban aire para respirar, hacían, ¡ah! En ese momento se armaba un nudito en el bambú. Y volvieron a cantar, y crecía el bambú, y fueron subiendo y subiendo y subiendo. Y llegaron al nuevo mundo. Habitaron felices en el nuevo mundo. Y tomaron esta precaución, por si acaso los brujos decidían volver a tratar de robarles su luz, decidieron esconder la luz. Y decidieron esconder la luz en los cuentos. Así que a partir de ahora, la luz existe en los cuentos. Fin. Bien. Entonces, en esta historia, todavía no hay un mensaje, bueno, está el mensaje del valor de la historia, ¿no? Pero se nota que hay un intercambio de emociones, que hay caracteres, que hay personajes, ¿bien? Y eso es lo humano, y en el mensaje detrás de eso, es el paquete, la historia, hay algo, hay una luz, hay un regalo, ¿no? Las historias que traemos pueden traer una luz, un regalo. Esta es la propuesta de estos encuentros. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta también puede o levantar la mano, no sé si... Sí, o escribirla, que también puedo leer al mismo tiempo que hablo. No, para esto no es este. Uy, ahí. Entonces, ¿se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí, no? Perfecto. Entonces, los preliminares para contar una historia. Los preliminares son, bueno, las condiciones libres de amenaza. ¿Por qué una historia? ¿Por qué una historia? Porque una historia es como inofensiva. Esto tengan en mente que una historia es una fuerza blanda, por decir así. Es una fuerza blanda. Los terapeutas usan historias porque estoy contando una historia, no estoy tratando de darte un consejo o arreglarte la vida. La persona empieza a hacer una búsqueda transveracional, una búsqueda, su inconsciente empieza a relacionar a sí mismo con la historia y así sucede la magia. Entonces, ¿qué se dieron cuenta estos terapeutas de estas líneas? Que cuando una persona, por ejemplo, tenía un problema un problema con la ira y con el enojo cotidiano, y la persona le da un consejo directamente, mira, yo en este lugar hago así, vos podés hacer esto, 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 la persona presenta resistencias y presenta lo que se llama un ping-pong de críticas, no filtros críticos, no, pero esto ya lo hice, pero esto está. Entonces, hay un feedback en donde filtra todo, ¿bien? Y cuando dice, hay un patrón hipnótico que se llama My Friend John, que es mi amigo John. Entonces, cuando venía alguien a su consulta en los años 60, a la Milton Erickson, él le empezaba a contar una historia. Mi amigo John, y cuenta una historia, con un relato parecido. Ahora, si la historia, si el consultante es hombre, y yo cuento una historia de un hombre, inmediatamente después de que me contó su problema, es demasiado obvio y puede presentar resistencias. Milton Erickson se dio cuenta de que si decía, no, porque mi amiga Raquel, y cuenta una historia de una mujer, bueno, se distanció un poco. Entonces esa diferencia, esa distancia, hace que presente menos resistencias.
Ahora, si cuento una historia, Milton Erickson usaba mucho esto, ¿no? Como él se crió en una granja en Phoenix, Arizona, él contaba historias de una planta de tomates. De una planta de tomates. ¿Y cómo es contar una historia de una planta de tomates? Claro, porque hay que preparar las condiciones. Preparar las condiciones es abonar la tierra, preparar, regar. Y una vez que hiciste el pozo ahí, pones la semilla. La semilla puede ser una historia, puede ser un curso. No sé cuál es tu semilla, pero tapás con tierra y dejás que esté cuidado y abrigado. En ese espacio volvés a darle algo, a darle una atención, un cariño, tal vez regar esa semilla. Entonces empieza a crecer eso dentro de uno y esa planta se vuelve robusta y llena de nutrientes y cosas para dar. ¿No es así? Entonces ¿de qué está hablando? ¿De una planta? ¿De qué? Empieza a usar objetos, animales. Mientras más alejado estoy, menos posible hacia la persona que descubra el truco, por decirlo así. Por eso es que hay relatos de animales, más alejado que animales viene plantas, más alejado de plantas vienen como si fueran energías, por decirlo así. Puede ser eso. De ese orden, de abstracciones. Entonces, por esa razón es que, o sea, piensen que las publicidades son historias, son microhistorias. ¿Se dan cuenta? No dicen Marlboro, cigarrillo del mejor sabor. ¿Bien? Hay una historia, y hay una historia que busca involucrarnos. ¿Bien? Esas son las historias que nos cuentan. Todo está funcionando de esa manera actualmente. Esta tecnología no es nueva. Todo ya nos metieron en un montón de historias. Estoy hablando a nivel social, ¿no? A nivel social absorbemos historias de esta forma. Las propagandas son historias. Todo lo que se mueve, lo que es en el noticiero son historias, son cuentos. Es como ver Netflix, pero menos creíble. Ese noticiero. Y también están las otras historias, que son las historias que vimos, que cobraron y que vimos en nuestra familia. Entonces generaron nuestro sistema de creencias. Nosotros vimos esto, nosotros vimos que si él hizo esto, le causó esto, ¿no? Y hay una distorsión perceptual de causa y efecto con respecto al pasado, que es, si pasó en el pasado, va a pasar en el futuro. Entonces, muchas veces pasa eso, los que son biodescodificadores pueden encontrar todo tipo de conflictos, estos de aniversario, ¿no? Si tal se murió en tal época, a los 60 años yo me voy a morir a los 60. Si tal le pasó esto en no sé cuánto, y hay estas historias que efectivamente se repiten, si uno cede a ellas, pero al hacerlas conscientes y llevar luz uno puede liberarse, ¿no? De esas historias. Son, de nuevo, historias. Eso es todo. Ni más ni menos, pero podemos reescribirlas. Entonces, al contar una historia, entender estos preliminares. Un espacio libre de amenaza. Una historia es un lugar libre de amenaza. Reconocer nuestra intención con la historia, saber a dónde vamos. Reconocer sinceramente, y esto es algo fundamental para antes de abrir la boca y antes de hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero ir con esto? Esto es como si nos da foco y nos da claridad. Bueno, ¿cuál es mi objetivo con esto? ¿Cuál es mi intención, ¿no? Como esto que practicamos al principio. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? Y más, si estamos hablando de algo de esa interacción, el habla, de acuerdo en el budismo, es una de las cosas que hay que cuidar. El noble hablar hay que cuidar. Entonces, tiene que ser, a veces uno habla por hablar como en automático, ¿no? Generando a veces, ¿cómo se dice? Los malditos subtítulos en español. Cotilleo me sale decir, pero rumores no, como si fuera hablar mal de alguien al pedo, ¿cómo se dice? Uy, dije una mala palabra. Tipo chusmerío. Chusmerío, ahí está, chusmerío. Chusmerío, gracias. Entonces, chusmerío. ¿Y cuál era mi objetivo? ¿Por qué? O sea, y terminó sucediendo esto, ¿no? Y a veces uno, por no conocer su intención, habló por hablar y salió eso. Entonces, primero esto es como, ¿cuál es mi intención con esto que quiero comunicar? Esta intención podemos empezar a
al reconocerla en nosotros es un paso inmediato para empezar a reconocerla a los demás y en los mensajes que nos llegan de la afuera. ¿Cuál es la intención de esta noticia que me llega? ¿Qué busca generar en mí? Bueno, ¿qué quiero inspirar? ¿Qué quiero transmitir? Esas son las cosas que uno se pregunta a la hora de plantearse frente a un público, de presentarse a sí mismo, de presentar una idea, un proyecto o un tema. Saber cuál es mi intención, qué es lo que quiero transmitir o inspirar, a dónde voy, cuál es el punto. Y eso también es para no perderse en los mares del divagar, ¿no? Como, bueno, no, para el timón. Esto es clave, ¿no? Esta es la clave, esta es una semilla. ¿Cuál es mi intención con esto? Y luego la chispa, pero no como la chispa del cuento. Esta chispa tiene que ser que en los primeros 7 segundos algo que capte la atención, que sea así. Tiene que ser en el primer momento, algo que haga, ¡tuf! Esto es distinto. A veces, yo acá puse, puede que con una pregunta capte la atención. Algo que capte la atención es algo que resalta de lo establecido, de la llanura. Por eso es que a veces hacer algo así, analógicamente, plantarse en forma distinta, ponerle una emoción, agregarle, de golpe ya soy siciliano y ya me estoy metiendo más ilusión, pero realmente tengo familia siciliana, le meto más énfasis, entonces hubo algo, o sea, todo venía así, tic, 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 y de golpe algo cambió, una diferencia. Esa diferencia puede ser una pregunta, porque la pregunta capta atención. De hecho, la pregunta capta atención y involucra al público. Entonces, esos 7 segundos primeros son clave. Cuando yo empecé a relatar la historia, hice algo que es un poco más avanzado, pero tranquilamente podemos empezar a concebirlo, que es este cambio de estado. Es como, no estoy diciendo, che, me pasas un mate, no sé cuánto, no estoy así en esto. Dije, no, todo era oscuridad. Yo estaba frente a un público, como si estoy en un escenario, y estoy en la energía de eso que quiero transmitir. ¿No? En la energía de eso. Si quiero transmitir entusiasmo, voy con entusiasmo. Si quiero transmitir calma, habito la calma, me lleno. Si quiero transmitir presencia, hago eso. Y así con cada cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, mi estado interno va a ser captado por el público y puede ser lo que capte el público. Una pregunta, algo llamativo. Piensen en... bueno, podemos hacer una calibración, lo que se llama, es como ver en lo que funciona, de lo que ya existe. En las charlas TED, alguien que hace algo distinto, que de golpe levanta la mano y dice, ¿a quién no le pasó de tal cosa? Y muchas charlas TED empiezan así, con esa propuesta de involucrar al público, con hacer algo como un poco distinto, con mostrar una imagen así choqueante. Tiene este tipo de cosas, cómo presentarse así. Tal vez a veces es eso, ¿no? Es como traer un objeto y de golpe apareció un objeto adelante. Parece una virome normal, ¿no? Bueno, porque lo es. Entonces, agarrar un objeto y empezar en torno a eso, porque aparte, acá hay un pequeño truco que es, no solamente presento el objeto y para llevar atención a esto, yo también lo hago. Entonces hago esto. Le llevo la atención y es como cuando todos están mirando algo y el cielo, ponele. Y de golpe vos mirás, ¿qué están mirando? ¿No? Como la atención de los demás llamó mi atención. Esta chispa, algunas personas no necesitan tenerla porque ya son oradores famosos. Entonces ya lo tienen, ya la atención la captaron. Porque ustedes llenaron, no sé, un auditorio, no sé, Gran Rex, porque ya está, ya captaron la atención. Eso ya está preestablecido. Misterio, sí. Tenemos una pregunta que quiere hacer Débora. Antes de Adelante. ¿Está Hola. escrito? No, Hola. no, pero no te quería interrumpir porque como Por que favor. no vienen, o sea, te estoy escuchando y se me ocurren algunas cosas y Bien. como que primero te quiero preguntar si, o sea, se me viene a la cabeza esto de ¿qué pasa con el que escucha? Digamos, como que
es solo, o la pregunta sería, ¿es como solo parte del que cuenta o también hay algún misterio para resolver ahí respecto del que recibe, digamos? Y más que nada pensando como en los marcos, digamos, porque a veces uno puede creer que tiene una alta historia para contar y los que reciben pueden recibir como desde marcos, desde lo ideológico hasta otras cuestiones como muy diferentes, más allá de la intención que uno tenga. Totalmente. Aparte de eso, te quería preguntar también, o sea, eso me lleva a pensar si yo tengo que conocer bien al público al que le estoy hablando para que mi historia sea buena, por ahí, esa también, como en torno a esto del que recibe y qué sé yo. Y después lo otro que te quería preguntar es, como si hay historias que siempre funcionan, por ejemplo, las cuestiones más de los mitos o las historias por ahí, como que a veces se repiten. Yo como que tengo distintas formaciones y voy escuchando, no sé, soy astróloga, pero también soy politóloga, estudio psicología, como que voy escuchando algunas historias que pareciera que tienen, no sé si es el modo de contar o si hay algo en particular en algún tipo de relato que como mágicamente siempre sirva y uno pueda tomar como esos relatos para contar otras historias por ahí, para vender un producto, ponele, o para, no sé, hacerle caer una ficha a un consultante de astrología, o contarle un cuento a mis hijas a la noche para dejarles algo, digamos, como pienso si hay historias que siempre calzan, o si siempre tiene que ver con la forma de contarlas, y más que nada con esto estos tips o estos secretitos que nos estás compartiendo ahora, digamos, como si hay algo más que sobre la historia o si solo... Perfecto. Bueno, hoy, por ejemplo, yo no sabía, y en cada taller que doy yo no sé qué público hay. Yo no lo sé. Y entonces a veces uno no sabe cuál es el público. En el caso, como yo narré historias, he narrado historias y trabajé en cárceles, en geriátricos. El año antes de la cuarentena hice un año de escuela para chicos de primero a tercero y de tercero a sexto grado, y contando historias de este tipo que conté. Es más, voy a contar una al final que tiene que ver con esto. Pasa esto, o sea, esto sucede cuando cuento una historia así, metafórica. Porque si yo hablo, estas historias las puede entender un adulto y captar su atención, como lo acabo de hacer esto, un cuento metafórico. Este mismo cuento que conté les gustó a ustedes, lo conté en una cárcel, y los tipos en una cárcel, que son tipos con historias duras y vienen a poder contar historias difíciles, en el momento que estoy contando la historia, son niños. Y siempre veo eso. Yo te escuchaba y a mis hijas, que tienen 2 años, yo les cuento eso así y mueren. O sea, como que te juro que hoy no te contesté esto de qué vienen a buscar, porque no tengo, o sea, aprender esto me calzaría para cualquiera de todas las cosas que hago, o sea, y para cada momento del día, digamos, pero como que sí, total, me hubieran flasheado porque hay algo en el modo, me parece, de transmitir más que en la... Sí. Entonces, ojo, que a veces la historia que tenemos que contar no siempre es algo tan así, porque a veces tengo que presentar un producto. Entonces uso esta fórmula. Uso la fórmula de, bueno, ¿cuál es mi intención? Esto también está un poco implícito en la historia, ¿no? En la historia ya prefabricada. ¿Cuál es captar la atención? Y acá vos dijiste la palabra misterio. Es generar esa intriga. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde? ¿Quién? Plantear el escenario. Enriquecer el escenario va a hacer que le dé realismo a la representación interna de la persona, del mundo interno, y no que quede como en datos como sueltos. No, estas son las vidas de gente que se están modificando, porque esto, ¿se entiende? O sea, en vez de decir, bueno, una población de 75% de habitantes consumen este producto, ¿no? Estoy diciendo algo así. No, 75% de nada. Imagínense la mayoría de las amas de casa que están haciendo tal cosa o tal tarea y recibiendo al no sé qué,
Entonces nombrás algo específico y ahí se convierte en una imagen. Y eso es lo que modifica. Porque el número, el dato suelto, tiene un efecto igual hipnótico, ¿no? Hay un ¿Puedo trance. acotar algo, Germán, que mientras estabas hablando tomé conciencia? O sea, que lo uso, pero que tomé conciencia y quizás ayuda a nuestra compañera que hizo la pregunta. Me parece a mí que lo que hace captar la atención, sea en lo que fuere, ¿no? Es mi pensamiento, digo, yo lo comparto y luego por ahí eso no. Es cuando uno comparte cosas que tenemos en común todos los seres humanos. O sea, si vos de repente me contás una historia como la de recién y de repente tocaste la muerte o la soledad o en grupo, o sea, todos en algún instante pasamos por un momento de la muerte o la soledad o estar en grupo o el amor. Yo creo que cada ser humano ha vivido eso que tiene que ver con las emociones o que en cierta forma tenemos todos esas etapas en nuestra vida o esos puntos como el amor o como la soledad. O sea, yo creo que si los mencionás dentro de una historia, sumado a la forma, sumado al tono, sumado a un conjunto de cosas, me parece que uno de los puntos que más ayuda es mencionar cosas que nos une a todos, como de repente vos cuando arrancaste contando la historia anterior, que dijiste todo era oscuridad y de repente una chispa de sol empezó a existir. Es como que mencionás cosas que nos son familiares a todos. Entonces creo que sumado a la forma de contarlo, ¿no? O sea, ahí es donde considero yo que si de repente vos hablas del amor o hablas de lo que fuere, que son cosas que todos tenemos en común en nuestra vida. Para mí. Exactamente, eso se llaman valores. Entonces, respondiéndole a Débora también, entender un poco los valores que voy a tocar en la otra persona. Si son valores, focos de interés o focos de no interés. ¿No? Tengo que, cuando piensen en esto, un tipo que vende un auto no vende un auto, vende confort o vende seguridad para tu familia. ¿A vos te importa tu familia? Y claro que me importa tu familia. Entonces compra este auto que es seguro para tu familia. Entonces no vende el auto, vende eso otro y vende el valor. Entonces lo que busco es lo que busco tocar con mi intención es ese valor, el valor profundo. Y en realidad, o sea, generan como trucos. Las publicidades son trucos de distorsión para hacerte creer que comprando eso le estoy consiguiendo valor, el valor de la seguridad de mi familia o comprando una alarma, bla, 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 etcétera, ¿no? O un arma si soy norteamericano. Y entonces, en cada foco, o sea, yo como contaba historias así, pasaba esto, ¿no? Un buen contador de historias, una historia la cuenta muchas veces, practica, y Milton Erickson contó millones de historias sobre fórmulas universales, que vos preguntabas, Débora, también. Contó millones de historias, pero hubo unas 15 historias que repitió un montón de veces, que funcionaban de alguna manera para algunas cosas específicas. Él contaba historias en forma fortuita. O sea, él contaba historias en forma... No te dabas cuenta que te estaba contando una historia. ¿Entendés? ¿Te doy un ejemplo? Opa, preguntas. Bien. Bien. El ejemplo es... ¿Y nos vas a enseñar? Bien. Entonces él contaba historias... Sí, justamente es a lo que voy llegando. Entonces, una historia podría ser como una persona que viene a sesión enganchado en algo que es repetitivo, una conducta repetitiva y que es viciosa o algo a lo que está como aferrado, ¿no? Entonces, Milton Erickson podría interrumpirlo y decir, ¿sabes qué? El otro día estaba durmiendo una siesta acá, acostado, mirando el cielo, viendo las nubes flotar, livianas, y esto iba generando un estado de relajación en el paciente, ¿no? Y estaba así, mirando con los brazos así, ¿no? Como mirando las nubes pasar y de golpe, esto que me traes me hizo acordar a eso, ¿no? Suelto una exhalación y veo que una nube tenía forma de cangrejo.
Un cangrejo liviano, flotando, hecho de nube, flotando en el aire. Y cuando vi el cangrejo, dije, claro, es perfecto, con las tenacitas. Y de golpe veo como una tenacita, como si esa nube se le fuera desprendiendo. Y era fijo, ¿no? Y ahí me acordé de esos, en National Geographic, esos documentales donde muestran al cangrejo. Y me acuerdo que cuando era chico, veía que el cangrejo tiene tanta fuerza de agarre, que se agarra fuerte a algo, y su fuerza de tenaza es mayor a la fuerza del hombrito, ¿no? De la articulación del hombro. Entonces pierden el bracito. Y qué loco, ¿no? Qué picardía, porque si simplemente aprendieran a abrir la mano, podrían conservar su bracito. ¿No es así? Entonces pasa algo en eso, y conté una historia de una anécdota como, porque esto me hizo acordar a tal cosa y parece fortuito, pero esto alguien experto lo hizo en forma consciente y súper conectado con eso. Nosotros inconscientemente lo hacemos también, en forma más caótica. Vuelvo un poco a los pasos... no estoy compartiendo pantalla. Vuelvo un poquito a los pasos de... acá de las historias. Entonces, el misterio, el ambiente, quién, dónde, el personaje, cómo es, en qué época, en qué tiempo, en qué lugar, qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar. Bien. Esta cosa es importante. Y más cuando quiero traer una solución o un producto, que es como lo que estoy vendiendo es una solución, ¿no? Recuerden que el producto que traigo tiene que tocar un valor profundo. Entonces, plantear, esto es como medio una regla también, plantear a los obstáculos antes que la respuesta. Fácil, ¿no? Pero ponle, si yo digo, bueno, ¿qué es esto? A ver. Esto es Motorola, ¿no? Bueno, ¿es legal esto? Bueno, no importa. No importa. Bien, sí, no importa. Hice una publicidad sin querer. Entonces tengo este celular marca tal cosa. Ni sé las marcas que son, no importa. Entonces, este es el mejor celular. Fin, solución. Entonces, vieron que planteé como muy fácil. Esto no se usa, no existe, siempre se plantea el problema antes. ¿Vieron que los celulares, acá puse un ejemplo, ¿vieron que las licuadoras comunes se traban siempre? ¿Estás cansado de siempre encontrar tal cosa y tal problema? Bueno, esta es la solución. Porque las nuevas licuadoras marca Acme tienen la posibilidad, entonces planteo toda la problemática, aunque lo hice en un segundo, en una sola oración. Planteé la problemática, planteé la solución y planteo la marca después. ¿Bien? Los que somos expertos en eso somos los que hemos sido telemarketer en algún instante de nuestra historia. Que podemos vender cualquier cosa. Los que en mi caso, ponele, por ejemplo, cuando trabajaba en otros clubes pequeños que no me alcanzaba para poder pagarme más cursos y más cosas cuando era adolescente o más chica, trabajé de telemarketer. Y ahí aprendí mucho eso. Lo usabas. Sí, claro. Sí, ahí está mucho. Sí, Claudio, ¿querés compartir este ejemplo que vos traes en tu vida cotidiana? Sí, justamente, como te comentaba al inicio de la charla, digamos, yo me dedico a yo soy asesor comercial en lo que es la venta justamente de vehículos, de autos, de Jeep en este caso. Y yo aprendí a utilizar lo que es la técnica de justamente de vender la unidad, pero como un cuento, justamente, y esto es lo que trato de mostrarle a mis compañeros, digamos, de no decirle, bueno, si vos compraste esto, esto y esto, no, que puedes llamarle al contacto, digamos, y preguntarle, tipo, si está interesado en la unidad, bueno, y todo eso, pero primero sí, volviendo al caso siempre trato de decirle lo malo que tienen las otras formas de venta. Yo me dedico en lo que es la venta del plan de ahorro, en comparación con lo que es la venta convencional. Entonces le digo toda la contra que tiene lo que es la venta convencional y después le termino dando la solución de lo que es la venta por un plan de ahorro, que tiene muchas contras y muchos beneficios. Pero siempre trato de tirarle lo malo de lo que es la otra venta, digamos, para después darle la solución de lo que es lo que yo le estoy ofreciendo. Y justamente era eso, de comenzar a hacer esa venta eh, como si fuera un cuento. Y siempre la pregunta retórica es, tipo, ¿me explico? ¿Está interesado? Siempre es
eso también aprendí, que el hecho de decirle me explico y no decirle me entendés, porque si al decirle me entendés, le tratás como bruto a la otra persona. En cambio, el decirle me explico es como que la responsabilidad es tuya de cómo te Sí, estás expresando. muy bien. Y Eso aparte, también, aparte es un patrón hipnótico, es como, también quedó claro hasta acá, es como cuando yo hago una pregunta retórica de ese tipo, claro, es como que le mete enter a todo eso para que haga, sí. exactamente. La persona Para ver acepta si esa hay un información. feedback, si hay un, Claro, si no sos vos el que estás hablando nomás. claro. Entonces, también son de esas técnicas, digamos, que se aprende con la experiencia, digamos, de la venta. Pero sí, Bueno, volviendo a eso último, era eso. mencionando Gracias. lo de mi compañero Claudio, Sí. yo cerraba venta sin que la gente se diera cuenta, porque vos le ibas diciendo, ¿quedó claro hasta acá? Sí, 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 sí. Entonces, si queda claro hasta acá, entonces, ¡pum! Listo, chao. Y la persona terminaba comprando algo que ni se daba cuenta, porque vos le ibas llevando y te iba diciendo todo sí, 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 sí. Bueno, entonces, si quedó claro hasta acá, pásame su nombre completo, ¡pum! O su nombre completo es tal, ¡pum! Y le terminaba vendiendo Es un y peligro. sí, y eran, claro, exacto. Y eran todas técnicas que los estaban, en realidad ya estaba haciendo hipnosis sin darme cuenta, Germán, desde esa Es que sí, época. estabas haciendo el principio, o aprendiste Estaba después a haciendo, compasar y liderar. Hiciste un principio hipnótico. sí. Bien. Volvemos un poquito más a los cositos estos y vamos a ejercicios. Bueno, entonces lo que buscamos es también esta creatividad para desarrollar la historia. Vamos a hacer un juego para también conocernos un poco cómo funciona nuestra mente. El juego es así. Grupos de a dos, 10 minutos, y va a ser así. Vamos a hacer voy a nombrar un elemento, uno nombra un elemento y el otro nombra un elemento relacionado con ese elemento. Por ejemplo, yo digo manzana, naranja. El otro dice naranja. Entonces el otro dice, le digo otra cosa, ¿no? Como árbol, pasto, hoja, rama. ¿Bien? Todo relacionado. Entonces ir haciendo como asociación libre, pero asociando. ¿No? Rama, hoja, hoja, nervadura, nervadura, aguja. ¿Bien? Me llevó a eso. Aguja, hilo, hilo, telar, telar, abundancia. Porque el telar, la abundancia, te da la bola eso, ¿no? Pero abundancia, Deepak Chopra, porque tiene la meditación de la abundancia. Deepak Chopra, India, y así, ¿no? Esto es asociando, asociando. Y vamos a ver a dónde va la mente. Pero después de esto, es un juego que juegan los niños. Después de esto vamos a hacer el otro paso, que es lograr expandir mi mente y no ir a un lugar común. Entonces, si dice rueda, yo no voy a decir auto. Si dice rueda, yo voy a decir almohadón. Es difícil salirse. Y cuando el otro dijo almohadón, no tiene que decir cama, no tiene que decir algo relacionado, tiene que decir algo que... Almohadón, pegamento. El otro dice pegamento y yo digo Ganges. Y así, algo que no tiene nada que ver. Van a ver que hay como... Bueno, van a descubrir muchas cosas de este ejercicio. Hagámoslo de 8 minutos, ¿está bien? Un ratito y un ratito. No entendí. María Victoria. Yo te iba a preguntar lo mismo, que cuánto tiempo hacemos lo de primero es relacionado y después es no relacionado, intercambiamos, eso no entendí. 4 minutos relacionando y los segundos 4 minutos no relacionando. Más o menos lleven el tiempo, pero eso, ahí ya lo entendiste. 4 minutos relacionando, bien, bien. Y la mente va empezando se van a empezar a funcionar las redes, se van a activar las redes y va a ser todo lo que puede conectar mi cerebro. Pero después lo que me va a llevar es a lo que está fuera de la caja, ¿no? A algo que salirme de los caminos comunes y me va a obligar a activar otros caminos nuevos de creatividad, que me va a permitir después fluir, activar, despertar neuronas nuevas, ponele, por decirlo así ahora. Entonces, 8 minutos, jueguen, es un juego, diviértanse, disfrútenlo, saquen el jugo, pueden aprender mucho de esto. A partir de ahora, 8 minutos. Grupitos pueden ser de 2 o de 3. Ahí está. Disfruten. Por diferido.
vas a ver la primera parte por diferido. Sí, Ahí- sí, sí. Bueno, van a recibir la grabación, van a recibir 2 audios que son historias, 2 pequeñas, no sé, uno de 3 minutos y otro de 8, no sé, menos de 8 minutos. Hoy en día un audio de ese tamaño es como, hoy no, no lo abro. Bueno, lo pueden escuchar acelerado si quieren. Se pueden perder un montón de cosas igual. Entonces, y también se van a llevar un material que es un uso de metáforas, una forma de usar las metáforas para la vida cotidiana. Son metáforas que también puede ser, o sea, la puedes usar con un uso, utilizar como terapéuticamente, en el caso de, no me acuerdo quién, Débora, que estaba buscando también por ahí, que es psicóloga. Y entonces, ¿dónde está? Esto se lleva, ¿no? Y las grabaciones. Entonces, cuéntenme un poquito cómo les fue en este viaje de cortocircuito mental. ¿Funcionó? ¿Le salió la segunda parte? Arranco. De repente cuando entré me encontré con otra compañera diferente. Dije, "Oh, ¿qué pasó acá?" Es como que... "Oh". Y Ahí empezó el ejercicio. claro, claro, claro. Me tocó con mi compañera Cintia. Me acordé porque la asocié con mi hermana, que tiene el mismo nombre, así que me quedó grabado. En un principio, no sé si le pasó lo mismo, después que diga. En un principio, como íbamos diciendo todas cosas relacionadas, era como que te ibas sintiendo normal. Después, ya cuando empezamos a decir cualquier cosa, ya como que nos sentíamos que estábamos para que nos internaran ya en el final, porque era como que nada tenía que ver con nada, sí. Y nos reímos bastante, así que lo pasamos bien en el final. Bien, eso es, Sí. me siento raro, ¿no? ¿Quién más quiere compartir? Acá. Comparto. No, era solo para acoplarme al comentario de Janina. Buenas noches a todos, mi nombre es Cintia. Me pasó a mí algo en la segunda parte cuando buscábamos lo opuesto o lo que nada que ver, que de pronto yo iba pensando de antemano palabras como para tirar y de Capas. pronto digo, bueno, pienso cartuchera y ella me dice lapicera. Estábamos como pensando lo mismo, o sea, no sé, fue como... Bien, ¿Qué pasa? bien, eso está Así buenísimo. que, sí, no sé, fue como, ¿qué pasa? Pero muy divertido, nos divertimos mucho. Gracias. Bien, entonces estas son de las cosas que pueden pasar. Recuerden que es una manera también de poder fluir y no andar siempre por el mismo camino. No decir siempre lo mismo, no andar siempre por el mismo camino sináptico, sino poder generar nuevas redes. Y esto es fundamental. Entonces, habíamos hablado, para los que también les gustaba ese lado antropológico que también había dicho Débora, una persona que estudió mucho este tema de los mitos y cómo existe un mito que enlaza todo, que lo llama el viaje del héroe, o le dicen el héroe de las 1000 caras. El héroe de las 1000 caras, que es de Joseph Campbell, ¿no? El famoso Joseph Campbell. Y bueno, él lo que hace es ver como unos relatos que se repiten desde la Odisea. Incluso hay los mitos, los nacimientos mágicos y mitológicos de los seres iluminados. Buda, que fue tocado la panza de la madre por un elefante en un sueño que se le aparece y creció rapidísimo. O otro nacimiento mágico, los mesías que tienen estos nacimientos mágicos, Gabriel, el arcángel Gabriel, que pasan por unas pruebas determinadas, que pasan por unas tentaciones, un viaje. Hay como cosas que se repiten en todos. Bueno, acá ya el servicio de Débora, muy bien. Entonces, estas cosas se repiten. No necesariamente hay que repetir ese marco, pero está bueno conocer la estructura de esto. Ya se dice como que en la posmodernidad ya cambió, se invirtieron las cosas y las cosas empezaron a ser más como el Chavo del Ocho. Porque sabemos que
Superman tiene un origen mágico, viene de Krypton y vino acá, pasó pruebas, tiene la kriptonita, pero es un capo. Pero héroes como el Chavo del Ocho es el antihéroe. O sea, es una historia en donde no se respetan esos cánones. Es un chico huérfano pobre que solo quiere comer una torta de jamón y no es como Super Hijitus o que viene el malo y tiene un desafío. No, la historia cambia. Y ahora está empezando a pasar eso, ¿no? Como mi villano favorito es como que la mentalidad del ser humano ya cambió. Ya el villano no es el villano termina siendo el bueno. Empieza a desdibujarse esa historia original. Ese libro de Campbell y el monomito sería como si fuera la armonía de Bach, creando la música tonal y toda una forma de ordenar el cosmos y la psiquis. Pero después viene la música atonal y el jazz libre, que es esto que pasa en la posmodernidad, que se empieza a desdibujar esa historia del héroe. Por eso es que pasa así. Incluso en realidad en historias antiguas de la India también, o sea, hay muchos de eso, pero también hay historias que son como los Koan Zen, que son como para que no entiendas nada y que salgas de la caja, que dejes ese pensamiento, esa lógica, romper la lógica de pensamiento que tenías. Entonces, este segundo ejercicio es romper la lógica. Generar una pregunta como, ¿por qué nadie tira piedras a un árbol seco? ¿Qué sonido hace un árbol que cae en el bosque si no hay nadie para escucharlo? ¿Cómo es el sonido de un aplauso de una sola mano? ¿Cuál es tu rostro original antes de haber nacido? Preguntas que te llevan a salir de la lógica en la que venimos y te hacen entrar en ese fuera de la caja, digamos. De hecho, usando esta lógica, yo con una paciente que tenía fobia a los perros, bueno, tenía fobia a los perros, lo había trabajado años en terapia, con muchas formas, y me di cuenta que cuando probaba usar un trance ordinario, como que se agarraba, se resistía, porque ella quería trabajar eso, pero se resistía. Entonces yo dije, ya sé, yo entiendo que debe ser muy molesto, o sea, yo también en tu lugar sentiría lo mismo, porque debe ser muy molesto andar mordiendo perros por ahí. Como que entendí mal y su fobia era a morder perros en vez de a que un perro lo muerda. Entonces me dice el que lo entendí mal y me dice, no, no, no. O sea, claro, porque tenés todo pelos de perro en la boca, ¿no? Qué asco. Pero la pregunta sería, cuando en una habitación entras y no estás vos, pero hay un perro, ¿dónde está el miedo? Claro, si no está ella, no está el miedo, ¿no? Entonces, cuando hizo así y salió por un momento de su pensamiento lógico, se le vino el recuerdo, instantáneamente le apareció la imagen de cuando tenía 4 o 5 años, no a ella, sino a un compañerito del jardín, un perro le muerde acá la cara. Y eso fue muy traumático, muy choqueante, y le quedó anclado algo, pero que lo tenía reprimido. Entonces ese desajuste, le volvió a acomodar esa memoria, lo volvió a ordenar todo y finalmente, pero o sea, tenía una fobia, había un perrito así y se cruzaba de vereda. Y ahora ya no, ahora puede estar acariciando perros grandes. Bien. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Esta transmisión de los valores, de tocar los valores y cómo encontrar los valores a los cuales transmitir, o sea, ver cuáles son los valores que a ustedes les puede gustar. Y yo digo, bueno, voy con ellos. Ahora, cuando yo en PNL, en segundo año, estudiaba valores y creencias, cuando todos digan, bueno, digan cuáles son sus valores. No, la justicia, el amor. Y todos decían algo como, ¡ah! Es un mundo hermoso. Buenísimo. Bien, ahora por favor abran su agenda y también vean el recibo de la tarjeta de crédito y vean en qué realmente invierten tiempo y dinero. Y esos son sus verdaderos valores. Y en realidad vieron que las mujeres, muchas mujeres que decían amor, no le metían al amor, y los hombres cuando decían no, porque salud, gastaban en hamburguesa y no sé qué, y no sé. Y como que se distorsionaba la cosa.
Entonces, reconocer cuáles son los valores en uno, verdaderos, y en los que apuesta energía, y en el otro. Y la sociedad se encarga de invertir esto así, cambiar el valor. Entonces vos vas a comprar, o sea, te pueden vender una Coca-Cola, te gusta la salud y no sé qué, bueno, comprate una Coca-Cola porque te va a hacer bien a los dientes. Y puede ser eso que pase, ¿no? O sea, empieza a tocar el valor, forma metafórica, una historia en donde, bueno, el nenito comió Coca-Cola y de golpe mordió algo y estaba perfecto. O pudo quedar agarrado así y subir un helicóptero así. ¿Bien? Entonces, esas historias que parecen inocentes funcionan, llegan y, no, sí. Inconscientemente lo actuamos porque está impreso el relato en nuestra representación interna. Entonces, volviendo a valores y creencias, hay a mí uno importante, y creo que para todos, en muchos sentidos, porque hay muchas formas de experimentar libertad, en la mente, en los valores, en los derechos, libertad de expresión y libertad de abrir su corazón, ser libres para poder aprender. Entonces, en el año en el que trabajé en escuelas, me pasaba de que todos los nenes, todo el tiempo, imagínate un montón de nenes, me decían, ¿puedo ir al baño, profe? ¿Puedo ir al baño? Porque puedo. Y digo, y ya era como mucho, yo decía, pero obvio, o sea, si tenés que ir al baño, no me digas puedo ir al baño. Decís, vuelvo en un rato, voy al baño. Y no podía hacer, o sea, se los explicaba así en forma lógica y no pasaba nada, o sea, no llegaba el mensaje. ¿Qué pasa? Y digo, bueno, chicos, paren, sentémonos un momento, les digo. Les voy a contar una historia. No es que los chicos tenían demasiado aprendido lo otro, entonces no podían reconocer esta nueva información, no entraba. Entonces hice un sembrado, ¿no? Puse una historia. Nos sentamos en ronda y les dije un cuento sufí. El sufismo es como el corazón, una parte chamánica del Islam. Y el cuento habla de un rey en un reino antiguo, de la antigüedad, un rey que era muy rico, muy poderoso y que tenía un pájaro mágico, un pájaro de una especie mágica. Ese pájaro era valioso porque tenía sabiduría y podía hablar y contaba historias. Entonces el rey se deleitaba día y noche en una jaula de oro gigante que había mandado construir para el pájaro ese, y hablaban de filosofía y contaba historias y aprendía cosas del pájaro. Y esto era algo muy, muy valioso, era un tesoro. Y era en lo que pasaba sus días el rey. Cada tanto, el rey le preguntaba al pájaro, ¿hay algo que pueda darte, que pueda hacer por vos? Yo te traigo la comida que quieras, pedime lo que sea. Y tenía todo tipo de chiches, de cosas, de juguetes en esa jaula inmensa. Y el pájaro, mirando un poco al suelo, le dice, bueno, la verdad es que no me falta nada. Lo único que quisiera es la libertad. Y ese era un momento un poco incómodo, ¿no? Porque en ese momento el rey decía, no, yo no puedo, pedime cualquier otra cosa, pero la libertad no me pidas eso, porque yo quiero tenerte acá para mí, y poder desayunar y venir acá. No, está bien. Bueno, enseguida el pájaro hacía un chiste, algo gracioso, y seguían hablando de otra cosa y pasaban ese mal momento. Pero cada tanto se repetía esto de la libertad, la libertad. La historia cambia cuando en un momento el rey tiene que hacer un viaje a una tierra lejana. Casualmente es la tierra de donde viene, de donde es oriundo este pájaro. Entonces le dice, bueno, voy a viajar y puedes pedirme lo que quieras. Voy a ir a esa tierra de donde venís. Pedime lo que sea. Y el pájaro piensa y dice, bueno, te quiero pedir una cosa así. Quiero que cuando termines de hablar con príncipes, vasallos y reyes y atender tus asuntos de sultán, vayas a la ciudad principal. Ahí hay un bosque de árboles de todos colores y hay un camino
blanco ceniza. Seguí ese camino que lleva hacia el corazón del bosque. Y ahí, en el medio, hay un árbol muy grande y blanco, con hojas blancas. En ese árbol están mis hermanos, hermanos y primas. Entonces, quiero que les digas que estoy bien, que no me falta nada, que tengo todo, que lo único que me falta es la libertad. Entonces, el rey hizo así, fue en caravana, llegó, atendió sus asuntos, y cuando estaba atardeciendo recordó lo que le había pedido el pájaro. Así que tomó el camino blanco, encontró el bosque con facilidad, y adentrándose en el corazón del bosque encuentra el gran árbol blanco con hojas blancas, y allí un paisaje hermoso y unos pájaros hermosísimos como los que él tenía, y quedó deleitadísimo. Luego de una pausa, les dice, bueno, yo tengo a su hermano en una jaula, y les cuenta, dice, les manda un recado, les dice que tiene todo lo que quiere, que no le falta nada, que está muy bien, que lo único que le falta es la libertad. Y en ese momento, un pájaro cae muerto y cae a los pies del árbol. El rey, atónito, se queda sin entender lo que pasaba. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Se sentía muy culpable y lleno de angustia, vuelve de regreso al palacio. Trató de evitar durante los primeros días al pájaro, pero que lo miraba, lo buscaba ahí con la mirada, hasta que finalmente no pudo disimular más y se acercó y le dijo, ¿y? ¿Hablaste con mis hermanos? ¿Los viste? Sí, lo hice. ¿Y le dijiste, le mandaste el mensaje? Sí, lo hice. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Lleno de pena y de dolor en su corazón, el sultán les dijo la verdad. Le dijo, bueno, encontré el camino blanco y cuando llegué al árbol les conté, les di mensaje y apenas les dije que te faltaba la libertad, uno de tus hermanos cayó muerto a mis pies. Yo no entendía nada y en ese momento, ni bien hubo dicho eso, el pájaro que estaba escuchando esas palabras cae muerto en medio de la jaula. El rey, confundido, no entendía lo que pasaba, abatido por todo esto, pero ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué? Abre la jaula, se aparta a llorar un poco, y cuando se aparta a llorar, entre las lágrimas ve que el pájaro vuela fuera de la jaula y se posa arriba de la jaula inmensa y lo mira de arriba. No entiende, se seca las lágrimas, pero ¿qué está pasando? ¿Un milagro? Oh, querido rey, hoy hemos aprendido 2 historias, 2 grandes lecciones hemos aprendido. ¿Qué lecciones? No entiendo nada. ¿Cuáles son esas lecciones? Bueno, una de las lecciones es que el mensajero no siempre es consciente del mensaje que lleva consigo. ¿Cómo? Claro, mi hermano no murió. Mi hermano me enseñó la forma de escapar. Se hizo el muerto y con eso me trajo el mensaje que vos trajiste. Vos, siendo el mensajero, no sabías el mensaje que me trajiste. Me enseñaste la forma de escapar. Y la cara del rey se ilumina y vuelve la alegría a su rostro. ¡Ah, claro! ¡Sí! ¡Qué brillante! ¡Qué inteligente! Y se puso contento. ¿Cuál es la otra lección? ¿Cuál es la otra gran lección que aprendí? Que estamos aprendiendo los 2 ahora. Y el pájaro le dijo, mi querido rey, la otra lección es la más importante de todas. La otra lección es que la libertad no se pide, se toma. Y el rey, llevando esta gran enseñanza en su corazón, vivió alegre. Cada tanto lo veía el pájaro y hablaban, pero ya en otros términos, llenos de libertad. Fin. Obviamente, después de contar esta historia, las demás docentes me querían colgar en un árbol. Pero funcionó. O sea, algo que yo explicaba en forma lógica,
No llegaba y cuando tenían que ir al baño se acordaban de la historia del pájaro y iban automáticamente, ya funcionaba en ellos. Las historias funcionan, tienen como un play. Y de hecho, seguramente muchos de ustedes recibieron o escucharon historias que actúan o que les influenciaron un montón. Esta es la propuesta, es traerlas para la vez que viene. O vivieron historias que siguen siendo, que les dieron algo. A veces es una marca, a veces es una herida, a veces es un recurso. A veces me metí en una rueda y entré en el viaje del héroe y eso me dio la herramienta que traigo. Los papúes de Nueva Guinea decían que nosotros venimos al mundo con una herida para sanar y un regalo para dar. Y muchos de nosotros pasamos la vida tratando de sanar la herida sin dar nuestro regalo. O forzamos el dar sin atender a nuestra herida, sin entender que las dos son dos caras de una misma moneda. Así que bueno, con esta historia final, cuando la vez que viene van a tener una tarea que es traer una historia para contar, cada uno. Vamos a hacer en esta misma dinámica, contar una breve historia, puede ser una historia autobiográfica, puede ser contar algo que le pasó a uno o que escuchamos y que tiene un peso en nosotros, porque estas formas de... Esto es calibrar para hacer como optimización, ¿no? Ver cómo alguien hace algo bien o relata bien y tomar algo de ese sabor. Entenderlo, sí, pero tomar algo. Eso algo es como la luz de la primera historia, ¿no? La luz que se transmite a través. Entonces, vamos a traer historias, vamos a contarnos en estos grupos, no en el general porque nos tomaría como todo el encuentro, pero brevemente, en unos así como 4 minutos de historia, puede ser menos, y de compartirse entre ustedes para ir refinando este arte antiquísimo de narrar y de transmitir historias, de contar cuentos. Storyteller. Bien, hasta acá estamos. Si hay alguna pregunta pueden abrir micrófono, compartir algo, porque hasta acá estamos por hoy. Así que, a ver, si no hay nada que decir, entremos al mundo de las historias de los sueños, brevemente. Bien. Bien. Entonces, Yo quiero decir algo que se me está ocurriendo desde hoy, que me parece re loco que cualquiera, pero que es como temporada Géminis y estamos todos acá haciendo no sé si conocen algo de astrología, pero justo tiene que ver con esto de dar mensajes y me parece re loco estar haciendo esto justo ahora. No. gracias por compartir esta data geminiana. ¿Adivina qué signo soy? Bueno, niños, gracias Cintia, gracias Ignacio, muchas gracias. Gracias María Victoria. Bueno, nos vemos en 2 días, traigan la historia y les va a llegar un material. El material no hace falta que lo vean todo el tiempo, es para que lo vayan masticando de acá en estos próximos meses, para disfrutar. Esto es para disfrutar. Recuerden, mañana voy a disfrutar de mucho jugar, o voy a jugar mucho, o voy a tener muchas ganas de jugar, o algo así. Gracias Gloria. Bueno, así que hasta acá por hoy. Gracias Débora, a vos también. Chao, gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Seguramente les mande todo al grupo del WhatsApp, ¿sí? Toda la información y todo el link grabado para que puedan rever la clase y demás. Bueno, gracias. Chao niños.